Ya de regreso, gracias, muchas gracias por continuar con nosotros. Transmitiendo en vivo es la emisión estelar de Noticieros Canal 7. Quiero enviar un abrazo, como siempre, a la gente que nos ve en diferentes puntos de la República Mexicana, hasta Tamaulipas, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Zacatecas y más. Bienvenidos todos a Noticieros Canal 7, así como doy la bienvenida, por supuesto, al diputado Mauricio Ramírez Conishi, diputado representante del Partido Revolucionario Institucional. ¿Cómo estás, Mauricio? Bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, Miguel, muchas gracias por este espacio muy valioso para platicar con este amplio y vasto auditorio. Y este espacio que nos das es invaluable para estar en contacto, comunicarnos y platicar de lo que viene. Gracias, es muy interesante. Platicábamos ya un poco antes de entrar a cuadro y hay puntos muy interesantes que lo hacen muy diferente precisamente esta nueva legislatura. La dinámica seguramente se tornará diferente y ya hablaremos de ello. Diputado reelecto y coordinador de bancada del PRI, Mauricio. Así es, tengo el honor, porque así lo puedo llamar, de ser el primer diputado reelecto por elección en la historia política reciente de nuestro estado. Y aparte tengo la gran responsabilidad y reconocimiento de que mis compañeros de la legislatura entrante, la 63ª priista, me pidieron ser su coordinador, cosa que me llena de mucho orgullo, me llena de mucha responsabilidad. Y vienen retos nuevos, vienen retos muy pues van a requerir de nuestra mayor habilidad, prudencia, asertividad política para afrontar un nuevo contexto en San Luis, un nuevo contexto con un gobierno, una forma distinta de hacer gobierno. Tenemos una clara postura de ser una oposición propositiva. En eso lo hemos platicado los cuatro diputados, que la propuesta debe de ser una herramienta siempre. Estamos conscientes que somos oposición, pero también tenemos un gran activo que es la experiencia de haber sido gobierno. Y esa experiencia nos da la responsabilidad social y política de que al momento en que hagamos una crítica, en el momento en que hagamos una postura de oposición, tratar de que siempre venga acompañada de una propuesta de cómo hacer las cosas. ¿Podríamos hablar de una ventaja, Mauricio, o desventaja? Digo, si es que nos centramos en esos dos conceptos solamente, el que ahora la bancada del PRI precisamente no sea afín, y no digo en corrientes políticas, sino no pertenezca al partido en el poder. ¿Hay ventajas o desventajas? Pues mire, yo creo que nos permite tener una postura. Es normal que la bancada que está en el poder, en el mismo partido que está en el poder, pues tienes que ser, ayudar a que transiten las iniciativas del gobernador, pues porque tienes una ideología, pertenezcas a un concepto, y lo que sea bueno y lo que sea propositivo para el Estado, lo acompañas. Y eso, hay veces que la crítica y que la oposición, pues es un objetivo de ataque, ¿no? El hecho de ser ahora oposición y que no tengas esa responsabilidad, por así llamarlo, de una encomienda como esa, pues te da también esa libertad de poder proponer, criticar, exponer, y eso da una mayor libertad parlamentaria, si lo queremos llamar de ese estilo, ¿no? Te permite poder tocar temas, momentos, ciertas aristas de la política que comúnmente, siendo gobierno o del mismo partido del gobierno, te puedes llegar a limitar, ¿no? Entonces esto es un reto con una gran perspectiva, es un reto con una nueva forma de hacer política, y la verdad la experiencia de mis tres compañeros y un servidor, yo creo que nos va a permitir hacer un papel muy decoroso y de mucho nivel en el Congreso. Muy interesante. Estos conceptos que señalas suenan bastante bien, muy interesante, una dinámica diferente que seguramente estaremos viendo ya en algunos meses, en algunas semanas, para ser específico, y estaremos muy pendientes precisamente de ello, y ojalá que podamos dar seguimiento, Mauricio, a todo este trabajo que se ha realizado ya desde hace tres años, y ahora como diputado reelecto, bueno, seguramente vendrán muchos retos. Mauricio,
¿Cómo les fue en las comparecencias? Platicabas tú hoy dabas un punto de vista muy interesante en cuanto a, en algunos momentos comentábamos diferentes medios de comunicación que habían estado desangeladas este ejercicio de rendición de cuentas, las comparecencias de algunos de los funcionarios del gobierno del Estado, Juan Manuel Carreras López, pero decías, hay sustancialmente temas muy importantes que se pudieron abordar. Sí, mira, es que yo comentaba que se pueden ver de dos versiones. A nosotros va el gobernador al Congreso, nos entrega su informe, nos da un breve discurso y nos da tiempo para revisar ese informe y preguntar. Nosotros en la Junta de Coordinación Política, que actualmente presido, le mandamos a todos los presidentes de las comisiones un oficio diciendo a quién quieren citar. Es la congruencia operativa. Oye, si tú estás en la Comisión de Desarrollo Territorial, pues quieres invitar a las áreas correspondientes, o estás en Justicia, o estás en Gobernación, etcétera. Y así nos contestaron quienes querían que se citaran. Y después se puso esas propuestas en la Junta, se armó un calendario y se hacen las comparecencias. Y no tuvieron el aforo que pensábamos, pero yo considero que es porque los diputados no teníamos tantas preguntas que hacer, que había quedado claro lo que se nos dio, que habíamos tenido la información suficiente para no ir a preguntar. Y es con lo que me quiero quedar, ¿no? Porque si tienes la oportunidad de tener enfrente al funcionario, tienes enfrente en un ámbito en el cual está la prensa, y puedes tú criticar, preguntar, y no lo haces, pues es porque no tienes dudas, o porque tienes las respuestas suficientes. Las comparecencias es uno de los mayores ejercicios que podemos tener en el Congreso de interactuar con el Poder Ejecutivo, con toda la libertad parlamentaria que tenemos los diputados de poder preguntar y decir lo que consideremos, pero esta vez se utilizó muy poco. Entonces yo creo que mis compañeros tenían resueltas sus dudas. Pero resulta extraño, ¿no, Mauricio, que se den este tipo de respuestas o poca participación cuando normalmente se habla del trabajo de los funcionarios, y ahora en este último año sí llamó la atención sobremanera el que haya estado tal vez un par de diputados o tres en alguna de las comparecencias. Es una muy buena oportunidad para enfrentar a los funcionarios. Y aparte no es limitativo a quien quieran llamar. Nosotros, sí es una facultad de la Junta hacer ese calendario, pero no es limitativo de quién se pueda venir, digo, siempre y cuando sea dentro de la glosa del informe del gobierno. Pero sí hubo comparecencias realmente que a veces ni la misma comisión que lo propuso fue completa. Sí. Y eso llama mucho la atención. O sea, realmente creo que es un ejercicio, y más en este momento cuando ya se va una legislatura, ya hay temas de decir, oye, ¿qué temas pendientes se quedan? Si tú en esta área o en esta dependencia lograste ciertas cosas buenas o muy que resaltaron en el desempeño, ¿qué podemos hacer como legislatura la que sigue para continuar esos logros en el bien de la ciudadanía? ¿Cuáles son los riesgos de que eso se pueda caer? O sea, este gobierno podrá tener muchas áreas de oportunidad definitivamente. Se habrán cometido errores también, pues es normal. Pero hay muchas cosas que sí realmente se pueden trascender y que sería un error no tomar en cuenta o no llamar a esos temas para poder preguntar qué pasó, qué se tiene que hacer para retener el empleo que se tiene aquí o las inversiones que tenemos que hacer para que los logros en el campo no se pierdan, qué tenemos que hacer para que en el tema de ese gran avance que se dio en remodelar las escuelas no se pierda. Esas grandes preguntas, pues estaba el foro para hacerlas. Claro. Bueno, ya habrá oportunidad entonces de conocer un poco más del trabajo de cada uno de ellos, y esperamos que así sea. Mauricio, uno de los temas que tenemos en agenda y que levantó muchísimo polvo en la semana, y te lo tengo que preguntar por ser militante priista, es el desistimiento por parte del partido, específicamente el presidente del mismo, Elías Pesina Rodríguez, a este proceso de impugnación contra las elecciones pasadas, específicamente rumbo a la gubernatura del Estado. Vaya que levantó polvo y hay mucha inconformidad, al menos así lo hemos leído también en la propia militancia priista. ¿Qué opinas?
Y nosotros tenemos que tener muy claro, o yo lo tengo muy, muy claro, que si yo logré una reelección y con más votos que la vez anterior, es porque yo obtuve votos de mi partido del PRI, pero obtuve votos del PAN, votos del PRD y votos de conciencia. Yo salí con una oferta electoral de coalición y creo que definitivamente debemos de ser congruentes en ese tema, porque la coalición fue la que nos puso ahí, la coalición, los 11 diputados que ahorita estamos en la coalición, los 6 del PAN, los 4 del PRI y la diputada de conciencia, provenimos de una coalición. Entonces, este factor o este tema tan polémico que genera el documento definitivamente tiene que ser aclarado a la militancia, porque fue complejo sentarte con tus pares panistas o con tus pares perredistas que fuimos contrincantes, que, por así decirlo, peleamos en la arena política y de repente nos tuvimos que sentar a ponernos de acuerdo con una propuesta homogénea. Y entonces ahora esos mismos pares o esos mismos candidatos nos dicen, oye, pues ¿qué pasó, no? O sea, ¿somos o no somos? Y yo creo definitivamente que esto necesitamos y es importante tenerlo, una explicación de qué sucedió, una explicación a la militancia, para también nosotros salir, ¿sí?, con nuestros pares, en nuestro caso con los diputados de la legislatura entrante, decir, yo fui de los primarios impulsores de la coalición, creo en la coalición y totalmente estoy consciente que debe de permanecer la coalición en lo electoral, como en los procesos, en lo legislativo, como en los procesos electorales que vengan. Y sí es importante que este tema se aborde, se aclare, se quede muy especificado por qué pasó, por qué se hizo, por qué tema, para que abone en mantener esta coalición durante todo el tiempo que sea posible. Mauricio, por esta decisión del propio presidente estatal del Partido Revolucionario Institucional, se pide su cabeza por una de tus compañeras precisamente en el Congreso del Estado, la diputada Beatriz Eugenia Benavente, dice un poco de congruencia para que se vaya Elías Pesina del PRI. ¿A ese nivel estás de acuerdo? Yo creo que nosotros primero tenemos que escuchar esa explicación. Yo no creo que tomar una medida tan abrupta de inmediato sin escuchar qué pasó también sería pues abusar del tema, ¿no? Yo creo que si hay los suficientes medios y recursos para podernos sentar y escuchar y dialogar con la madurez política que este tema requiere, decir qué pasó. Tenemos que tener una respuesta de qué sucedió en el seno de los acuerdos, en el seno de una estrategia, para poder nosotros también permear. Yo no comparto esa postura tan radical sin haber escuchado antes qué pasó, qué sucedió, y en función a eso formar un propio criterio. Estaremos pendientes del seguimiento de este tema, como dices, tan polémico que se dio durante la semana. Mauricio, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche en la emisión estelar. Al contrario, muchas gracias, Miguel. Siempre es un honor estar aquí en este canal con tu equipo, con tu gente, pero sobre todo con el gran auditorio que tienen. Les deseo a todos un muy feliz viernes y un excelente fin de semana. Igualmente, feliz fin de semana y las puertas siempre abiertas, Mauricio Ramírez Conishi, diputado del Partido Revolucionario Institucional, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado en la 62ª legislatura y ya también coordinador de bancada del Tricolor en la 63ª legislatura, diputado reelecto en la emisión estelar de Noticieros Canal 7. Regreso después de una pausa.